es justamente esta disposición que tenemos con el proyecto CEMASC. El nombre CEMASC en inglés quiere decir Modelo Socioeconómico de Clubes Deportivos Amateur. Este modelo socioeconómico es basado en estudios teóricos que tienen los clubes, las federaciones y las asociaciones, que se puede aplicar a cualquier nivel de entidad, desde un pequeño club de barrio, yo diría, hasta el Comité Olímpico de cada país. Así que el proyecto es una asociación de cooperación entre 5 países europeos y 5 universidades sudamericanas que reúnen intereses deportivos con actividades sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el deporte oficial, el deporte olímpico, y también con el trabajo de los investigadores que son los que originariamente pensaron este proyecto. Eh, la posibilidad de trabajar con las entidades deportivas amateur son clubes, asociaciones, federaciones y confederaciones que son la base de participación. La única restricción es que en estas entidades no haya deportistas profesionales, es decir, que no cobren un sueldo por competir, como podría ser, por ejemplo, en el tenis profesional, el boxeo y, por supuesto, el fútbol, ¿no? Y son la base de la participación del deporte tanto en Europa como en Sudamérica. En otros lugares del mundo esto no ocurre. Los modelos de clubes son los que desarrollan el deporte olímpico en estas regiones, pero no, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el deporte, como ustedes sabrán, es un deporte universitario y después se transforma en deporte de ligas, o como el deporte, por ejemplo, en algunos países de Asia, que son mayormente deportes estatales o deportes de empresas, como el caso de Japón y Corea. La idea es que en la situación actual los clubes cada vez tienen más conflictos, más problemas. Tienen problemas económicos, problemas sanitarios como tuvimos con la pandemia, por ejemplo. Así que hay muchas tensiones que los clubes tienen que tratar de transformar y transformarse y allonarse a un modelo económico para que puedan conducir los cambios de objetivos en algunas federaciones y que no necesariamente, federaciones o clubes, y que no necesariamente esto produzca disfunciones. Para pensar en esto hay que pensar lo que nos pasa casualmente a los argentinos, con la pretensión de que los clubes pasen a ser sociedades anónimas deportivas. Fíjense que, por un lado, la legislación, que es una cuestión propia de uno de los poderes de la República, a través de su legislación, de su Congreso, de su legislatura y sus cámaras, influye directamente en cómo y para qué fue creado un club y hasta qué punto tiene derecho la parte del Estado en cuanto al Poder Ejecutivo a transformar la voluntad de aquellas personas que originariamente formaron un club. Así que como estas asociaciones son privadas y son libres, pueden realmente tratar de mantener la forma de trabajo. Por eso hay una gran eh, tensión en esto. Entonces los objetivos son, el principal objetivo es crear materiales formativos para ayudar a los clubes amateurs a través de parámetros e indicadores para evaluar y mejorar su modelo socioeconómico. Acá a las federaciones, a los clubes, a los comités olímpicos, se les va a permitir también transformar el cambio de organización que tenga nuevos enfoques en el modelo de los clubes. El objetivo 2 es permitir que los comités y las federaciones olímpicas aumenten la resiliencia con los clubes. ¿Esto qué quiere decir? Ponerse en el lugar de los clubes, ¿sí? Y hacer que los clubes que están invirtiendo constantemente en cómo enfrentar estos desafíos tengan que ver justamente con las situaciones que nos toca lidiar, ¿no? Hay que pensar también muy fuertemente en el nuevo modelo que tenemos en nuestro país de la financiación de las actividades deportivas amateur. Así que cuando ustedes quieran, si desean en algún momento, bucear por la página web que tiene, se van a encontrar con esto. Los países que participan: Francia, Portugal, Lituania, Polonia, Argentina, Luxemburgo, Colombia, Chile, Ecuador y Brasil. Y en la descripción del proyecto, que obviamente es soportada, es apoyada por un monto que está aquí presente, que son 400.000 euros por 36 meses para el desarrollo de este proyecto. Y estas son las entidades que participan en el proyecto CEMAC, ¿no? Fíjense que hay universidades, hay centros de estudios deportivos, hay universidades de Sudamérica, universidades de Europa, etcétera, etcétera. En nuestro caso, la Universidad Blas Pascal
tiene como afiliados principales a la Agencia Córdoba Deportes, a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba, a la Confederación Argentina de Judo y al Comité Pierre de Coubertin. Por supuesto, también a todos aquellos que se quieran sumar de aquí en adelante. Y también es, de alguna forma, el referente para otros países de Sudamérica, como lo son Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Chile, representados a su vez por universidades. Fíjense que en el caso de Brasil, por ejemplo, tiene dos universidades, que es la Universidad de Paraná y también un centro de formación de atletas, ¿sí? Con la Confederación Brasilera de Clubes. Ellos tienen como una especie de Confederación Argentina de Deportes dedicada exclusivamente a resolver los problemas de los clubes deportivos, ¿no? Esto es otra lógica de organización que también está contemplada. Así que aquí tenemos no solamente los socios de Argentina que recién nombré, sino también, por ejemplo, están participando el Comité Olímpico Francés, el portugués, con falta de ortografía, el Comité Olímpico de Luxemburgo, el Instituto Francés del Mundo Asociativo, una asociación europea, por ejemplo, de empleados del deporte, que vendría a ser algo así como una especie de UTEDIC, ¿no? Pero a nivel continental, y, por ejemplo, el Ministerio de Deportes de Lituania, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a contarles muy rápidamente cómo sería el proceso del trabajo que propone este proyecto. Primero, hay un cuestionario que responde a las entidades deportivas. Segundo, con los datos de ese modelo, se hace un análisis y se prescribe qué clase de instituciones son. La tercera etapa es que se compara los datos entre las distintas entidades deportivas, que esto ya lo hace la parte técnica del proyecto, y por último se diseñan instrumentos pedagógicos para los dirigentes para que de acuerdo a cada modelo, por ejemplo, unos sean formados, supongamos, en el ámbito del liderazgo, otros en el ámbito de la comunicación, otros en el ámbito de la planificación, etcétera, etcétera. Esto se ve después una vez que se resuelve la situación de cómo están la mayoría de los clubes, ¿no? Así que justamente lo que hay que hacer es inscribirse en una página web, completar un cuestionario, que es un cuestionario bastante ambicioso porque tiene unas cuantas preguntas, pero son preguntas muy sencillas para todos aquellos que dirigen una entidad deportiva. Cuando digo sencilla, quiero decir que lo puede hacer desde el sensei de un dojo, lo puede hacer, por ejemplo, el presidente de un club, el secretario, o de una federación o de una asociación. No hace falta datos externos, hace falta tener datos e información interna, que eso es justamente a que nos mueve este tipo de actividad, porque si hay una cosa que es necesaria para poder gestionar, es obviamente tener información de sus recursos humanos, sus recursos materiales, sus recursos económicos, las actividades, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, va a haber una cantidad determinada, por ejemplo, de información que se va a compartir y uno va a poder acceder de forma gratuita teóricamente a perpetuidad, porque eso lo va a poder mantener siempre como una de las prerrogativas de cada institución. Va a haber un sitio web especial y a partir de eso se va a hacer una cierta capacitación dirigencial en los temas que ya les comenté. Así que, ¿qué beneficios tiene? Primero, hay datos e información que tenemos de los clubes y hay otros que no tenemos. Fíjense, por ejemplo, el famoso censo de la Confederación Argentina de Judo, es un dato que es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuántos afiliados tenemos, cuántos de esos afiliados son practicantes, cuántos de esos son competidores, cuántos dojos hay, cuántos senseis hay en cada provincia. Una cosa fundamental es tener datos de lo que uno está manejando siempre. Esto también pasa por las empresas, por las compañías, ¿no? Es como tener datos de stock, datos de producción, datos de empleados, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Después, se puede comparar esto con otras entidades del mismo país. Y también se puede comparar con entidades del mismo deporte a nivel internacional. Es decir, con todos los datos que tengamos de los países de Sudamérica y también de Europa, poder analizar estos datos para comparar. Por ejemplo, yo me podría comparar perfectamente con un club, supongamos, de Porto Alegre, de Brasil, de judo, que sea parecido al mío y ver más o menos cuáles son los elementos en comunes y cuáles son los elementos que más nos diferencian. Por eso, de alguna forma, siempre las comparaciones pueden llegar a ser provechosas, ¿no? Después va a haber un diagnóstico, se va a devolver un diagnóstico a cada club
va a haber la capacitación y perfeccionamiento de los dirigentes que lo quieran hacer de manera totalmente gratuita y online, ¿sí? Y absolutamente libre. Y como les decía, va a haber acceso libre a la información. Así que bueno, estos son los datos, ustedes ya los tienen. Yo después lo voy a pasar a esto para que lo tengamos en general a disposición nuestra y que podamos compartir los datos de la presentación. Esto es, en grandes rasgos, de qué se trata el proyecto. Básicamente, tomar datos de las instituciones, grandes, medianas, pequeñas, ¿sí? De los países que están involucrados, para poder después resolver estas cuestiones de cómo están manejados. Si la Asociación Marplatense de Judo, si la Asociación Mendocina de Judo, la Federación, la Confederación Argentina de Judo, el Comité Olímpico quiere tomar los datos, va a poder justamente seguir trabajando en este sistema. Porque uno de los desafíos que hay para el futuro es trabajar sí o sí en asociaciones, trabajar sí o sí en sinergias. Es decir, que de pronto un club que tenga la disponibilidad de prestar 15 tatami, le pueda prestar a otro que pueda necesitar, por ejemplo, entrenar a sus atletas para ir a un torneo. O si hay un club que tiene un vehículo que no lo va a utilizar en un momento dado, que otra entidad lo pueda alquilar a precios razonables, no tener que pasar por el comercio. Eso es de alguna forma la inteligencia que se pretende tener en cuenta con este proyecto. Así que, bueno, muy rápidamente ahora también voy a pasar a comentar cómo se hace la inscripción de, de las entidades dentro del ámbito del proyecto. Bueno, esto es lo que sería la validación, la participación. Con esto nos vamos a encontrar en la página principal, una descripción de qué se trata el CEMASC. Una de las cosas que hay que hacer primeramente, obviamente, es seleccionar el idioma. Y aquí donde dice acceso, ustedes se van a poder registrar con el nombre de la persona que hace justamente la presentación de la entidad y dar los detalles que obviamente son la información que requiere el programa. Así que van a encontrar también una página de ayuda que dice cómo registrarse. Aquí hay un link directo para ir directamente, cómo se rellena el cuestionario, cómo obtener los resultados de las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, hay una forma secuencial donde se introduce la dirección de correo electrónico de la entidad o puede ser la personal del secretario, del presidente que lo quiera hacer, el tipo de entidad que es, se proporciona la información básica, se autentica y se finaliza justamente dando la entrada a lo que ya es directamente el cuestionario. Así que aquí tenemos los primeros datos, ¿no? Que tiene que ver con seleccionar si la asociación es una federación o es un club. En realidad es una tipificación muy amplia, porque la federación también puede ser una confederación y también obviamente puede ser un comité olímpico o un comité deportivo, etcétera. Y el club también puede ser alguna entidad que no necesariamente se llame club, que se puede llamar, por ejemplo, Asociación, supongamos, rionegrina de judo o Academia Argentina de Judo, una cosa por el estilo. No necesariamente tiene que ser un club deportivo tal y tal, sino uno que funcione como tal. Es más, aquí no hay datos sobre el nivel jurídico de la entidad. O sea que no importa que sean entidades sin personalidad jurídica. Aquí lo que importa es la gestión y el trabajo que se está haciendo. Así que aquí entonces podemos poner el nombre del club, seguir adelante, se van dando los datos y esto se va siguiendo. Y aquí empezamos ya con el cuestionario propiamente dicho. Fíjense, hay 12 preguntas generales, hay 4 sobre infraestructura. Esta es por el peso y por la importancia, una de las más importantes, la planificación, ¿sí? Que tiene 63 preguntas u opciones, ya van a ver después de qué se trata. Hay 8 preguntas sobre recursos humanos, 11 sobre finanzas y 52 sobre el apoyo que recibe la entidad, ¿no? Entonces uno va respondiendo y al final puede guardar cuando tiene toda la información y una vez que están completadas, por ejemplo, las 12 preguntas de información general, uno puede enviar el cuestionario y pasa a la sección siguiente. De todas maneras, esto también se puede modificar
si hay algún dato que falta o si hay algún dato que está equivocado y se puede obviamente modificar en el tiempo hasta una cierta fecha, que calculamos que va a ser hasta el mes de agosto, pero por las dudas pusimos el mes de julio. Igual hay tiempo suficiente. Hacer este cuestionario no debería llevar más de media hora, 40 minutos, si uno tiene los datos completos para acostumbrarse a llenarlo y quizá mucho menos también. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, de la información general que hay que tener para informar, por ejemplo, si el mail, el correo electrónico es de la persona o es del club, el nombre del club, la ciudad, el código postal, el deporte más importante que se practica, quién es el solicitante y cuál es su posición, su función en el club, ¿no? Evidentemente, si yo tengo un dojo privado pequeñito que yo lo administro, el sensei, digamos así, el entrenador, pasa a ser algo así como el director o el presidente, inclusive siendo una estructura única, ¿no? Y también se puede ver, por ejemplo, cuántas disciplinas tiene un club. Para los clubes deportivos se puede decir cuáles serían los deportes más importantes, si el club está afiliado o no a una entidad superior, a una asociación. ¿Eh? Y a qué federación está afiliado, que puede ser a cualquiera. Incluso si no está afiliado a ninguna, obviamente esta pregunta se cierra ahí mismo. Las preguntas sobre infraestructura tienen que ver sobre si el club tiene infraestructura, si alquila o arrienda instalaciones a otras instituciones deportivas, si utiliza, por ejemplo, eventualmente instalaciones que son de una autoridad pública. Eh, en definitiva, son cosas que tienen que ver con los gimnasios, dónde se pone el material deportivo, y esto no solamente para la práctica, sino también para cuando realizamos actividades especiales, como puede ser, supongamos, un curso, una exhibición o un torneo, ¿no? Que queremos organizar con nuestro dojo. Las preguntas de planificación comienzan con cosas muy sencillas, ¿no? Como si el club tiene redactado, por ejemplo, un plan estratégico. Fíjense que el plan estratégico es una consecuencia directa del artículo 1 o 2 del estatuto del club. Fíjense que en la mayoría de los estatutos de los clubes, cualquiera, de las federaciones y de las confederaciones, con más razón. El artículo 1 generalmente dice nombre, color, divisa, etcétera, algo así. Y el número 2 dice objetivos sociales. Bueno, los objetivos sociales son los que mandan justamente este plan estratégico. ¿Cuál es el plan estratégico, por ejemplo, del Comité Olímpico Argentino? Esto y es un muy buen ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el plan estratégico de la Confederación Argentina de Deportes? ¿Por qué difiere uno de otro? ¿Por qué hay dos entidades? ¿Cuál es el plan estratégico de la Confederación Argentina de Judo? ¿O cuál es el plan estratégico de la Federación Bonaerense o de la Federación Intercolegial? ¿No? Esto está muy bueno porque uno ahí va a encontrar justamente la justificación de las acciones que se hacen en cuanto a lo institucional. Entonces, saber si el plan, por ejemplo, incluye misión, valores, visión, los objetivos estratégicos, ¿no? Pero es muy importante esto de que esté escrito, porque uno muchas veces dice, tengo grandes objetivos. Bueno, ¿dónde están escritos? ¿Quién los aprobó? ¿Entre cuántas personas se pusieron de acuerdo para hacer esto? Porque al fin y al cabo decidimos hacer deporte, y esto pasa, por ejemplo, mucho en los clubes, y terminamos recibiendo la mayor parte de los ingresos del club que vienen porque alquilamos la cancha como si fuera un salón de fiestas. O tenemos el buffet o el bar del club que nos da más ingresos que la cuota de los socios. Bueno, esto es importante. No digo para criticarlo, pero por lo menos para tenerlo en claro, para tenerlo bien en claro, ¿no? Bien, recursos humanos. ¿Cuántos voluntarios tiene el club? Sin la dirección, sin la comisión directiva. ¿Cuántas mujeres voluntarias hay? ¿Cuál es el número de voluntarios a nivel de la comisión directiva? Aquí hay preguntas muy, muy concretas, ¿no? ¿Cuántos de estos, después van a ver que dice cuántos empleados tiene, cuántos empleados rentados, ¿sí? Y por supuesto también aquí hace una pregunta muy importante que directamente los deja fuera del proyecto, es si hay deportistas que cobran sueldo por desempeñarse como deportistas, ¿no? Así, por eso decía que los deportistas deben ser amateurs. Bien, en cuanto a las finanzas, las preguntas que tienen más o menos para resolverse es, de acuerdo, un número aproximado.
en moneda local del presupuesto de funcionamiento anual. Obviamente la pregunta es sobre el presupuesto del año 2024, ¿sí? Eh, y ver, por ejemplo, si el club realiza campañas para aumentar socios, ¿eh? Cómo se comunica esto entre los socios, si se utiliza WhatsApp, correo electrónico, etcétera, etcétera. Y aquí está una breve información general sobre la información. Fíjense, estos son los detalles que yo les decía, me permite comparar. Estos de todos los clubes que están presentados, ¿sí? Que son clubes tanto de Argentina como de todo el mundo. Fíjense la cantidad, por ejemplo, de clubes, la cantidad de miembros que tiene, de socios, ¿no? Fíjense los números, hay algunos o muy bajitos o muy altos. Una gran cantidad tiene más de 400 asociados, ¿no? Bueno. Después, por ejemplo, esta gráfica nos indica cuáles son, en función de la frecuencia, las edades de los asociados. Fíjense que la mayoría de los asociados son entre 6 y 17 años, estamos hablando de niñez y infancia, y entre 18 y 60 años, ¿no? O sea, la mayoría de los clubes tienen menos niños menores de 6 y menos personas de mayores de 60. Aquí, por ejemplo, si el club realiza en cuanto a la infraestructura el uso de otras instalaciones deportivas, si es positivo o negativo y a cambio de qué, porque puede ser que se pague, puede ser que se devuelva con servicios, etcétera, etcétera. Aquí si tienen retrasado, redactado, como les decía, el plan estratégico, el proyecto asociativo, etcétera, etcétera. Aquí la cantidad de voluntarios que se tiene, el número de empleados también del club. Aquí hay un promedio, por ejemplo, de los costos de los distintos ítems o rubros del presupuesto anual, ¿sí? Distintos tipos de gastos, por ejemplo, que tienen que ver con costos administrativos, alquiler de instalaciones, indumentaria, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, si los clubes cooperan con otras entidades, ¿sí? del país, y acá hay una cuestión que me parece la más interesante. También este cuestionario ya nos deja una especie de ganancia al responderlo, es un beneficio sin duda, porque nos hace pensar si tenemos, por ejemplo, problemas en reclutar socios. Sí, tenemos problemas para reclutar, pero es distinto el problema de reclutar y otro de retenerlo. ¿Cuánto nos dura un socio? Por ejemplo, en judo, cuando tenemos un chico blanco, ¿hasta dónde nos llega? Cada vez que entra un chico o una chica a practicar, nos llega hasta cinturón negro. ¿Cuántos llegan a cinturón negro de los que entraron? ¿No? Problemas para mantener el nivel de participación, por ejemplo, en competencia, el problema para convocar espectadores, el problema para reclutar deportistas juveniles o para retenerlos, lo mismo con los voluntarios, lo mismo con los entrenadores, problemas relacionados con la situación financiera, que esto creo que es obviamente una cuestión absolutamente general, ¿sí? El costo del deporte competitivo, es decir, varias preguntas que nos pueden llevar a pensar cómo estoy resolviendo estas situaciones, por ejemplo, con los cambios demográficos, las leyes, las restricciones o la digitalización del deporte, ¿no? Bueno, y esto, por último, que ahora mismo lo voy a copiar y lo voy a pasar, sería justamente lo más importante. Ustedes se pueden contactar